Hoy al mediodía llegamos a Finlandia, uno de los pueblos más lindos que hemos visitado. De hecho hay un cartel que dice que es el pueblo más lindo del Quindío. Hemos llegado al Valle de Cocora. ¡Wow! Lo que es el atardecer con las palmeras ahí. Vamos a terminar este video visitando las termas. Nos encontramos en Quimbaya, en el departamento del Quindío. Hace 11 días que ingresamos a Colombia. Veníamos de Ecuador por La Hormiga, pasamos por Mocoa, Neiva, que nos pasó algo no tan lindo, pero lo puedes ver en otro video. Cruzamos la cordillera central y llegamos al famoso eje cafetero. Y ahora es momento de seguir recorriéndolo. Vamos con destino a Finlandia, uno de los pueblos que nos han dicho que es el más lindo del eje cafetero, así que allá vamos. Desde Quimbaya a Finlandia son unos 16 kilómetros, es bastante cerca, pero hay que ir con mucha precaución porque la ruta es bien estrecha y hay bastante tráfico en algunas partes, pero el paisaje es hermoso. Todo está súper verde, hay muchísimas fincas, casas bien coloridas, como es algo así bien típico acá del eje cafetero, así que es una ruta preciosa la que estamos haciendo. Finlandia es uno de los pueblos emblemáticos del eje cafetero debido a su tranquilidad y a la bonita arquitectura de la colonización antioqueña. La historia cuenta que don Felipe Meléndez, viejo colonizador, fundó el poblado en compañía de varios amigos y lo bautizó con la mezcla del latín fila, hija, y el inglés landia, Andes. Finlandia, hija de los Andes. Llegamos a Finlandia, uno de los pueblos más lindos que hemos visitado. De hecho hay un cartel que dice que es el pueblo más lindo del Quindío, que es el departamento en el que estamos. Nos encantó caminar por sus callecitas hoy de día, súper pintoresco, y ahora salimos a recorrerlo de noche para ver qué tal está. Buen día, jacuneros. Hoy vamos a tomar el primer cafecito colombiano en casita. En nuestra casa, porque tenemos un montón ya de paquetes que hemos comprado, que nos han regalado acá en Colombia, y nos estamos acostumbrando a tomar el café sin azúcar, digamos, porque... a lo colombiano. A lo colombiano. Tenemos juguito de naranja, bueno, vamos a comer unas tostaditas con queso dulce y prepararnos para la siguiente parada en nuestro recorrido por acá en el eje cafetero. Nos vamos de Finlandia, la verdad que un pueblito súper tranquilo que nos encantó un montón. Próxima parada, Salento. Y llegamos a Salento. Miren, ahí está la jacuneta. Bien guardadita.
Cuando llegamos estuvimos ahí en la búsqueda, dando vueltas por todo Salento para ver dónde podíamos parar. Había muchos puntos de iOverlander. Lo que tiene esta ciudad, o este pueblo, porque en realidad es bastante pequeño, es que tiene muchísimas calles bien empinadas. Y angostillas. Sí, entonces estaba difícil. Y encontramos un punto en iOverlander y que además justo estábamos hablando con los chicos de Avi por América y nos recomendaron venir acá. La Jacuneta quedó en un lugar que se llama Meraki. Héctor con su familia reciben a viajeros. ¿Tienes un motorhome también? Sí, y nada, un amor de persona. Nos permitió quedarnos ahí, así que estamos tranquilos, seguros. Anoche fuimos a comer, porque tiene un restaurante, fuimos a comer al restaurante unas hamburguesas muy ricas. Paso el dato, tenía muchísimas opciones vegetarianas, lo cual me sorprendió porque es difícil de encontrar. Así que ahora que hemos dejado la Jacuneta segura, vamos a salir a dar una vuelta y recorrer este hermoso pueblo a pie porque es ideal para caminar sus calles. Miren, ahí se puede ver esta calle que va para allá en subida, esta una bajada interesante también y para allá se ve la subida que te lleva a la plaza principal, así que lo mejor es estacionar e ir a pie. Como en todo el eje cafetero, muchas casas bien coloridas, algunas que son propiamente casas, otras que son restaurantes, hoteles. Es muy, muy lindo caminar por sus calles, recorrerlas y ver la diversidad de colores y el arte que hay acá. Todo bien colorido, pero lo que nos llamó la atención fue la plaza. Súper amplias las calles acá y la plaza es bien distinta de todas las otras que hemos estado visitando. Dato curioso de las plazas de Colombia es que acá se les llama parque y la gran mayoría se llaman Parque Bolívar en honor a Bolívar. Miren, Plaza de Bolívar. Por más de que acá dice plaza, todas las veces que estuvimos con gente local siempre nos decían que visitamos al parque. Ahora vamos a dar la vuelta a la plaza, vamos a pasar por la iglesia y vamos a recorrer la calle Real, que son varias cuadras, muy pintoresca y llegan a un mirador. No sé cuán alto será, pero vamos a ver cómo se va caminando. Algo que hemos visto muchísimo acá en el eje cafetero son estas alpargatas, como estas, y este tipo de zapatillas que son propias de acá del eje cafetero, las hace gente local y también se vende muchísimo, pero esto yo creo que se vende en toda Colombia. Estos bolsos se llaman guayú y los hace una comunidad de La Guajira, son muy lindos. Hemos llegado al final de la calle y para ir hasta el mirador hay muchas escaleras. ¡Wow! ¡Qué buena vista! Mejor de lo que esperaba. La verdad que sí, muy linda. Sí, te puedo pedir una oblea con arequipe. Son 2 de estas y van rellena con dulce de leche. De esta manera. A ver. A ver. Para que todavía no llegó el arequipe. Son un cucurucho con dulce de leche. Ah, es verdad. Qué buena definición. Salento fue fundado en el año 1842 y es considerado el municipio más antiguo del departamento del Quindío. Es considerado uno de los municipios más importantes del Quindío por 3 razones. Uno, por lo bien conservada que está toda su arquitectura. En segundo lugar, porque acá se encuentra el Valle del Cocora, que próximamente lo vamos a estar visitando. Y es por eso que también es considerado Salento como la cuna de la palma, que es el árbol nacional acá en Colombia. Y en tercer lugar, por la alegría que tiene este pueblo, que dicen que es muy contagiosa. Debemos dar fe de que nosotros por la noche estábamos caminando en esta calle y había mucha alegría, mucha gente bailando por las calles, muchos bares con música, así que esa alegría damos fe que la hemos visto. Buen día, jacuneros. Emprendimos viaje, hemos salido de Salento para visitar uno de los lugares más turísticos de Colombia.
famoso Valle del Cocora. Tengo muchas ganas de conocer este lugar, ya lo veníamos mencionando en algunos videos atrás, que cada paisaje que veo así con muchas palmeras siempre me hace pensar en este destino, así que allá vamos. Estábamos a unos 10 kilómetros de Salento. Y el día está espectacular. Hemos llegado al Valle de Cocora y yo me imaginaba encontrar algo totalmente desolado. Me sorprende que hay un montón de ofertas turísticas, de hospedaje, de restaurante. Vamos a buscar un punto para estacionar el motorhome. Hay un montón de estacionamientos acá en el Valle del Cocora. Vinimos a este por recomendación de los chicos de Avi por América. Nos cobraron 20.000 pesos para que podamos pasar la noche. Si no, cuesta 10.000 pesos el día. Así que ahora dejamos la camioneta y nos vamos a caminar. Para ingresar se debe pagar 15.000 pesos por persona y acá estamos nosotros. Vamos a hacer todo este recorrido por todo el bosque de palmas, hay unos miradores y se puede regresar por acá. Hay otra opción que es seguir y dar toda esta vuelta, que son unos 14 kilómetros en total, pero si uno hace todo este camino que termina en otro parqueadero se debe abonar 10.000 pesos extra. Y acá también nos contaron que esto se puede visitar, que hay una reserva, pero se debe pagar, si mal no recuerdo, 10.000 pesos extras también. Hemos llegado al mirador, el solcito, miren lo que es esta vista. Una locura este lugar, lo anoto en la lista de mis lugares favoritos. La verdad es que es fabuloso estar acá. Hay varios miradores, estamos en el más lejano y acá es el lugar típico para sacarte una foto frente a las palmas de cera, que este es el nombre que tienen, es el árbol nacional de acá de Colombia. Pueden medir hasta 70 metros y lastimosamente están en peligro de extinción porque la palmera tarda unos 40 años en hacerse adulta y recién cuando es adulta el fruto cae y es lo que permite que se reproduzca una nueva palma, pero es una belleza este lugar, sumamente recomendable. El tronco de la palmera está recubierto de cera, por eso el nombre. Se pueden apreciar esas rayitas negras que hay, eso queda la marca de cuando cae una hoja. O sea, esas hojas que vemos allá arriba ahora fueron creciendo a lo largo de todo el tronco. Es impresionante. Dice que las hojas llegan a medir hasta 2 metros de largo. ¡Wow! Lo que es el atardecer con las palmeras ahí. Hacía mucho rato que no veía un atardecer tan lindo. Y veía que había gente por la ventana sacándose fotos. Y digo, ¿con qué están sacando fotos? No, no vi.
acá en el Valle del Cocora. Qué lugar tan lindo, tan mágico. Ayer que vimos ese atardecer fabuloso, el cielo estaba prendiendo fuego, dormimos con una paz. Fresquitos. Y un día más haciendo café. Esto ya está siendo costumbre. Nos está gustando mucho esto del... O sea, yo igual me gusta el café y el mate. Así que como que necesito tomar las dos cosas en el día. No pero... vamos a dejar el mate, pero estamos tomando mucho café. Y sin azúcar además, o sea, bien colombiano. Nos reacostumbramos ya, Sí. Lo preparamos en la cafetera italiana, que no sé si lo hemos mostrado alguna vez. Es uno de los métodos de preparación. Acá abajo se pone agua. Acá va el filtro con el café. Esto se tapa y se pone al fuego. Entonces cuando el agua se calienta por presión, sube, pasa por el café, hace la infusión y cae acá arriba y después se sirve. Y como les contábamos en el video anterior de los procesos del café, la molienda es en función del método que uno va a usar. Esta justamente no es la mejor para este método. Esta es como que está molido muy finito, es más para filtro. Y cuando lo pones acá, como que se apelmaza, se pegotea mucho y pasa poca agua. Entonces debería ser una molida más gruesa. O lo que quiere hacer Santi es comprar otra cafetera, pero... No la he visto, por eso todavía no la compré, pero ya la vamos a comprar. Quiere la... ¿Te acordás cómo se llama el nombre? La de pistón. Pero es de vidrio, ese es el problema. Entonces estamos buscando una cafetera que sea de algún material que no sea tan frágil para la vida de motorhome. Si no, compraremos la de vidrio y la cuidaremos. No, esto no hay lugar. Pero es re lindo esa cafetera. Y el plan era irnos a desayunar al deck porque está espectacular. Pero justo cuando abrimos la puerta está empezando a lloviznar. Así que nos quedamos acá adentro nomás. Pero a contemplar y disfrutar esta tremenda vista que tenemos del Valle del Cocora. Despedimos del Valle del Cocora. Vuelvo a decir, yo lo anoto en mis lugares de los más lindos que hemos recorrido. Es no sé, se sentía como algo mágico, distinto. Me gustó muchísimo, la verdad. Y es hora de emprender camino nuevamente. El día no está muy lindo, está un poco nublado, así que vamos a aprovechar a tomar ruta rumbo hacia el norte de Colombia y mientras tanto vamos a hacer algunas pequeñas paraditas o a hacer algunos recorridos desde la camioneta en algunos pueblitos por el eje cafetero. Y acabamos de entrar a un nuevo departamento, estamos entrando a Risaralda después de estar como una semana más o menos, o casi 2, en el Quindío. Seguimos por otro departamento que también es parte del eje cafetero. ¿Cuánto es? 17.300. Te devuelvo 2.700. Gracias. Gracias. Nuevo peaje. Me sorprende mucho la metodología de pagar antes. Supongo que es para agilizar, pero había un montón de cola en el peaje. 17.300 son $4 y pico. Los peajes son bastante más caros que en Ecuador. Y me imaginé que había peaje en el momento que empezamos a transitar esta ruta porque es autopista. Y entramos para hacer una recorrida por Pereira. Esta es la capital del departamento de Risaralda.
que vamos a dar una vueltita. Se ve una ciudad muy grande. Me parece que es de las ciudades más grandes que hemos recorrido en lo que llevamos acá por Colombia, ¿no es cierto? La verdad que sí, pero se ve muy linda. Hay palmeras también muy copadas. Después de esta pasadita muy veloz por Pereira, era como para conocer un poquitito de la ciudad, retomamos ruta para ir a la siguiente parada, que es Santa Rosa de Cabral o de Cabal, no sé bien, que está muy cerquita y no nos dejan de sorprender los puentes acá en Colombia. Bueno, igual estoy pensando que el último que habíamos cruzado así lo habíamos cruzado en Ecuador, así que tremendo. Igualmente veo que lo que estamos cruzando acá no hay mucho río, o sea, sí, fíjense en el mapa, pero es más que nada el puente que atraviesa la ciudad. No sé si se alcanza a apreciar mucho en la filmación. Así que vamos a el siguiente destino. Se hizo la hora del almuerzo y hoy vamos a hacer un menú súper elaborado. Fideos con salchicha. Hace un montón que no comemos fideos con salchichas. Bueno, está listo el elaborado plato de fideo con salchicha. Y estas salchichas, miren, están como envueltas en plástico. Yo no sé si será comestible o algo, no. Yo por las dudas lo voy a sacar. Porque no, es plástico, no se come. Rarísimo. Después un pedazo de cinta, ¿cómo te lo va a comer? Y en esta zona, además de haber mucho café, también hay muchos volcanes. Por ende, hay aguas termales. Así que nos hemos puesto la malla. Bueno, yo, claro, también la tiene puesta, pero está tapada. Porque está fresco. Y de hecho, leímos que es uno de los mejores planes para terminar de recorrer el eje cafetero. Así que le vamos a hacer caso a lo que estuvimos leyendo y vamos a terminar este video visitando las termas. Hay dos termas por acá. Una sale 70.000 pesos todo el día. Y si vas después de las 4 de la tarde salía 40.000. Y si no, hay otra que sale 44.000 pesos todo el día. Así que vamos a conocer las famosas termales de acá de Santa Rosa de Cabal. Bueno, y este es el mapita de todo el lugar. Nosotros dejamos la jacuneta en el parqueadero. Ahora estamos acá. Hay un complejo de 4 piscinas y ahí arriba una cascada que dicen que está tremenda. Yo he visto fotos y eso que no soy tan fanática de las cascadas, pero se ve alucinante, así que la quiero ir a conocer. Lo que sí, esta cascada es de agua fría, pero allá vamos. No, mirá. No, qué tremenda cascada. Había leído que tenía como 94 metros, ¿puede ser? No sé, pero está tremenda. Bueno, todavía no llegamos a la parte de las termas, pero el entorno Es hermoso. divino. Divina las cascadas que cae todo el arroyo. Espectacular. Y sobre todo donde está metido, ¿no? O sea, seguimos en todo este paisaje, el eje cafetero de mucha montaña, mucha vegetación. De hecho, me estoy agitando acá subiendo la escalera. Pero es un hermoso lugar, así que recomendable para sumarlo a la visita en el eje cafetero. Está divino, hay 4 piletas que van entre los 35 y los 39 grados.
pero sin duda que lo mejor del lugar es la cascada de atrás que se ve de todos lados. Está muy lindo este lugar. Miren lo que es este paraíso. Anoche pasaba una noche acá a la salida de las termas y estamos por agarrar ruta para ir directo a Manizales, pero eso se lo vamos a mostrar en el próximo video. Así que si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video, que se vienen muchas aventuras más en Colombia. Almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.